Solemos asociar arqueología con antigüedad, pero lo cierto es que las técnicas arqueológicas pueden aplicarse a sucesos ocurridos en etapas recientes de nuestra historia. Este es el caso de la arqueología de los conflictos contemporáneos y en concreto de la arqueología de la Guerra Civil Española. Los trabajos que están llevando a cabo varios grupos de arqueólogos en distintas zonas de España están ayudando a completar la historia de algunos sucesos poco o mal documentados, recuperar restos humanos de fosas comunes o reconstruir batallas. Pues para hablar sobre la arqueología de nuestra guerra civil nos acompaña hoy en el estudio Yolanda Peña Cervantes, que es profesora de arqueología en la UNED. ¿Qué tal, Yolanda? Un placer, como siempre, Clara, estar aquí con vosotros. Y a nosotros recibirte. Y dos arqueólogos con los que hablaremos por teléfono, ya que se encuentran precisamente haciendo trabajos de campo sobre distintos aspectos de este conflicto. Se trata de Inmaculada Carrasco, que es profesora de arqueología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Hola, buenos días, Clara. Y de Jordi Ramos. Hola, un placer. Jordi Ramos es arqueólogo profesional y profesor de las prácticas del grado de arqueología de la Universidad de Barcelona. Bueno, Yolanda, para empezar, te pediría que nos introdujeses en esta especialidad de la arqueología y que nos explicases los distintos enfoques desde los que puede abordarse el estudio arqueológico de los conflictos contemporáneos. Pues la arqueología contemporánea y específicamente la arqueología de los conflictos contemporáneos, en la que se inserta la arqueología de la guerra civil, en el caso concreto de nuestro país, es sin lugar a dudas la arqueología de periodo más joven, lleva muy pocos años de recorrido y sin embargo es una de las más vitales, más interesantes desde el punto de vista social y también más necesaria, me atrevería a decir, sobre todo por esa vertiente de recuperación de la memoria histórica, de la excavación y dignificación de las fosas comunes, de la guerra civil y del periodo posterior, y también por el propio interés y por la propia atracción que la historia contemporánea, por su proximidad cronológica, tiene para el gran público. Por lo tanto, yo diría que es ahora mismo la estrella de las arqueologías de periodo en cuanto a su repercusión social y respecto al interés del gran público. Inmaculada, me gustaría preguntarte en qué proyectos estás trabajando ahora mismo. Tengo entendido que tú te dedicas más al tema de memoria histórica, de excavar fosas comunes. Cuéntanos. Bueno, es que yo soy de Sevilla, de aquí de Andalucía, y lógicamente la exhumación de restos de víctimas tiene un protagonismo aquí que quizá no tenga en otros sitios porque tenemos un número elevadísimo de víctimas. Pero ahora estamos desarrollando desde la propia universidad otros proyectos también arqueológicos que tienen que ver mucho con la arqueología del conflicto, y es un proyecto que acabamos de comenzar con la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y con el Ayuntamiento de Sevilla sobre las huellas de la violencia policial en la comisaría de la Gavidia, en la propia Sevilla, utilizando técnicas y herramientas propias de la arqueología de la arquitectura para aplicarlas a la arqueología del conflicto. Y en esos dos proyectos estamos metidos ahora mismo. Acabas de decir que el número de fosas comunes y de víctimas en Andalucía es muy elevado. ¿De qué número estamos hablando? Estamos hablando de más de 700 fosas y estamos hablando de casi 60.000 víctimas. ¿Y qué proceso seguís a la hora de hacer vuestro trabajo? ¿Cómo lo lleváis a cabo? Bueno, pues en primer lugar, quien se tiene que personar como sujeto activo en todos estos procesos es la propia sociedad civil, son los familiares de las víctimas, que son los que están recogiendo ahora mismo todo este panorama que estamos viendo. Lo hacemos por los familiares de las víctimas, evidentemente, y son ellos los que solicitan a la Junta de Andalucía, en este caso, a la Dirección General de Memoria Democrática, la exhumación de alguna fosa. Y es ahí donde nosotros empezamos a trabajar, en primer lugar, con la documentación con la que contemos. En segundo lugar, hay un proceso de búsqueda de esa fosa, de localización de la fosa, de delimitación de la fosa y de hacer una valoración general de qué puede contener. Y a partir de ahí comienza la exhumación. Y ya cuando comienza la exhumación viene todo un poco como más rodado, en el sentido que hay que hacer pruebas de ADN a los familiares y demás. Y hasta ahí es nuestro trabajo. Nosotros ya cuando exhumamos la fosa, bueno, te quedan un montón de amigos y te quedan un montón de gente que recibes por el camino, pero nuestro trabajo acaba ahí cuando se suma la fosa, evidentemente. ¿Y qué os dice la forma en que aparecen los cuerpos y los objetos también que aparecen asociados a ellos? Pues que si
la arqueología se dedica precisamente a la materialidad de la historia. Si aplicamos la arqueología a los conflictos contemporáneos, nosotros estamos trabajando con esa materialidad en contextos de violación de derechos humanos. Pues, ¿qué te dice? Pues todo, te lo dice todo, porque te está hablando de los propios cuerpos, de las pertenencias, de si llevan, por ejemplo, ¿qué te digo? Pues una mujer que lleva sus zapatos de tacón, o unas peinas en la cabeza, o sus pendientes, o los hombres que fueron fusilados cuando venían de trabajar porque llevan su zurrón con sus herramientas, las llaves de su casa, el monedero con dinero, con documentación. Todo eso lo encontramos en las fosas también. Incluso los propios cuerpos os aportan mucha información también, ¿no?, de posibles enfermedades, malnutrición, en fin. Claro, el estudio antropológico que se hace a los cuerpos se pueden dar muchísimos datos, incluso no solamente sobre enfermedades, sino también sobre vida cotidiana, ¿no? Sobre si tienen síntomas de acuclillamiento, pues tú sabes que son personas que han trabajado en el campo, o no sé, montones de pérdidas de piezas dentales, la edad, las hernias, las lesiones articulares degenerativas. Son un montón de datos que te ofrecen los cuerpos y que puedes ir, cerrando un poquito el círculo, en el sentido de que puedes incluso identificar a los cuerpos si tienes todos esos datos, identificar a la persona. Inmaculada, incluso por la distribución y concentración de las fosas en todo el territorio andaluz, puede seguirse el desarrollo del conflicto, ¿no? ¿Quieres decir que en Andalucía Occidental, donde el golpe de Estado ganó tras el 18 de julio, ahí es donde se concentra la mayor parte de las fosas, y son fosas con un grandísimo número de víctimas, que corresponden precisamente a eso que los historiadores han llegado a llamar el terror caliente, ¿no? De los primeros meses del conflicto, de julio, de agosto, de septiembre, de octubre del 36, encontramos, por ejemplo, en Sevilla, en el cementerio de Sevilla estoy hablando, pues en la primera fosa hasta que se llena hay más de 1.000, y en la siguiente fosa pues casi 2.800. Estamos hablando de unos números que nos sobrepasan, ¿no? Bueno, y eso pasa en Sevilla y pasa sobre todo en las provincias de Andalucía Occidental, en Huelva, en Cádiz y en Sevilla prácticamente, sí. Bueno, las cifras son impresionantes y hablan por sí solas. Jordi, tú también has tenido que exhumar fosas comunes, pero tu trabajo se centra más en lo que se considera patrimonio histórico, ¿no? Es decir, construcciones militares, campos de batalla, incluso los refugios antiaéreos. Efectivamente. La suerte que tengo es que en la empresa donde trabajo, que es ATIX, el que sí que desarrollamos en Cataluña es diferentes proyectos y excavaciones, que muchas son de urgencia, la mayoría, y que tienen que ver con causas de la guerra civil, con lo cual muchas veces nos encontramos de un día para otro que tenemos que desplazarnos para excavar en diferentes puntos de Cataluña que están vinculados a la arqueología del conflicto. Personalmente, la verdad es que actúo mucho en Barcelona y gracias a ello he podido intervenir y todavía sigo estudiando una famosa batería antiaérea que hay en una montaña que tiene una visibilidad espectacular sobre toda la ciudad, que es el punto donde se veía íntegra la ciudad y miraba hacia Mallorca, que es donde actuaban la aviación fascista para bombardear. También tengo la suerte de participar en diferentes proyectos de refugios antiaéreos que se van saliendo día a día, porque siempre es raro que la semana no haya la noticia de la intervención en un refugio en la ciudad de Barcelona, porque estamos contando más de 1.300, con lo cual afloran muchos refugios. También dentro de las prácticas, como decías antes, que se hacen en la Universidad de Barcelona, que están coordinadas y la dirección es de la doctora Queralt Solé y yo participo en ellas, nos desplazamos a los espacios de la batalla del Ebro e intentamos recuperar trincheras, nidos de ametralladora, también todas las trazas de arquitectura militar que pueden ser, y diferentes proyectos que tenemos también por el norte de Cataluña y noroeste también actualmente. Y de todos estos proyectos, ¿cuál destacarías entre todos? ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención o en el que han aparecido restos materiales más significativos o más sorprendentes? Cada caso yo creo que
que es peculiar. A mí la verdad que cuando uno se desplaza a los espacios de la batalla del Ebro, por lo que conlleva, porque estamos hablando de una extensión muy grande, de muchos municipios, muchas comarcas, si lo coges todo como un conjunto, llama mucho la atención toda la materialidad que todavía se conserva, todo el momento, los 115 días que duró la batalla, todos los rastros que se han ido perfilando en los diferentes municipios. Y yo creo que me quedaría principalmente, puede ser, con la batalla del Ebro por el carácter y el impacto que todavía tiene la sociedad del sur de Cataluña. Jordi, ¿qué acogida está teniendo la arqueología de los conflictos contemporáneos entre los alumnos y en la propia universidad? Yo creo que cuando yo estudiaba era época prehistórica o época del mundo ibérico. Yo creo que lo que ahora diferencia un poco la Universidad de Barcelona, yo creo que es la arqueología contemporánea, la arqueología del conflicto, porque yo creo que tiene un interés mayúsculo porque aporta diferentes factores en la universidad. Es un poco más de cercanía, ¿no? Combinas la arqueología con la historia, con la memoria histórica, y tiene siempre esa duda de poder hacerte interrogantes y poder ir más allá en todas las preguntas que te puedes hacer. Yo creo que tiene un interés muy mayúsculo y eso lo vemos en las prácticas de la Universidad de Barcelona, porque tenemos un número limitado y la petición para ir a estas prácticas, la verdad que es muy alta. En este año estaremos situados en un municipio que se llama Flix y hemos cambiado las trincheras por una ubicación muy importante que está en el río, que es una fábrica que era de cloratita, que se hacía armamento para la guerra civil. Intentaremos hacer el estudio de esta fábrica y de lo que queda todavía de ella. Yolanda, ya para terminar, ¿qué conclusiones podemos sacar de estas experiencias y de estos trabajos de la arqueología de los conflictos contemporáneos? Pues yo creo que la principal conclusión es que el tiempo se queda corto. Cuando empezamos a hablar de arqueología contemporánea, específicamente hoy de arqueología de la guerra civil, los proyectos son muy numerosos, muy interesantes, abren senderos inexplorados de conocimiento y eso siempre es muy excitante, tanto para los profesionales que se acercan, como hemos visto, Jordi, Inma, tantos otros que se acercan a este mundo, como para el público. Al final nosotros trabajamos, la arqueología tiene que revertir necesariamente en la sociedad y es verdad que el vínculo entre esta arqueología y la sociedad es posiblemente el más fuerte de los vínculos que encontremos entre arqueología y sociedad en nuestro país. Y sobre todo el dinamismo y la diversidad. Jordi lo apuntaba, Inma también. Estamos hablando de recuperación de memoria histórica, de dignificación de las víctimas, pero estamos hablando también de recuperación patrimonial de estos edificios, de estos refugios. En la Comunidad de Madrid también se ha avanzado mucho con el estudio del plan de fortificaciones de la Guerra Civil, que está en publicación con este libro blanco, es decir, es un proyecto que se está abarcando desde muchas administraciones y desde muchos puntos geográficos de España. Y también yo creo que la recuperación de esa arqueología como herramienta de conocimiento histórico directo, esas pequeñas historias de las que nos hablaba Inma, que nos permiten acercarnos, crear un puente directo con nuestros antepasados, porque hace tan poco tiempo que podemos ponerles nombres, caras y conocemos a sus descendientes. Ese vínculo yo creo que es lo que hace esta arqueología, sin lugar a dudas, una arqueología muy especial que siempre sabe a poco. Bueno, pues Inmaculada Carrasco de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Jordi Ramos de la Universidad de Barcelona y Yolanda Peña de aquí de la UNED. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos hoy en Sin Distancias para explicarnos en qué consiste la arqueología de los conflictos contemporáneos y los trabajos que se han realizado o se están realizando sobre la Guerra Civil Española. Gracias a los tres. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a Inmaculada y a Jordi, que son compañeros y amigos de otros proyectos, el que hayan tenido a bien dedicarnos este ratito. Muchas gracias.